Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los conjuntos numéricos. Estos son agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades. Los números se clasifican de acuerdo a los siguientes conjuntos. Primero, números naturales. Segundo, números enteros. Tercero, números racionales. Cuarto, números irracionales. Y quinto, números reales. Bueno, primero los números naturales se simbolizan por la letra n y en ellos encontramos los siguientes números. Son aquellos que nos permiten contar los elementos de un conjunto de números. Están ordenados, lo cual permite comparar dos números naturales por medio de lo siguiente: menor a mayor o mayor a menor, en donde vemos que el primer término significa mayor que y el segundo significa menor que. Bueno, las operaciones que podemos realizar con los naturales son los siguientes. Suma. Los números que se suman se llaman sumandos y las propiedades que encontramos es, primero, conmutativa. La alteración del orden de los sumandos no altera la suma, como vemos en lo siguiente. La segunda es asociativa. Se pueden asociar de cualquier modo los sumandos sin alterar la suma, como vemos a continuación. Y bueno, segunda operación, las restas. Los números que intervienen en una resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia. Multiplicación. Se expresan de la siguiente manera, en donde A y B se llaman factores y las propiedades que allí encontramos son conmutativa y asociativa, como lo vemos. Y bueno, como cuarto tenemos la división, que es la operación contraria a la multiplicación y se expresa de la siguiente manera, en donde A sobre B igual a C significa que A es el dividendo, B el divisor y C el cociente, como vemos en el ejemplo. Y bueno, las operaciones tienen unas jerarquías, que son el orden para realizar una operación. Primero, operaciones entre paréntesis. Segundo, multiplicaciones y divisiones. Y tercero, sumas y restas. Bueno, el siguiente número son los enteros, que se simbolizan con la letra Z y allí encontramos números como el -2, el -1, 0, 1, 2 y 3. Son un conjunto de números que incluyen a los naturales, el 0 y los números exactos negativos. Y sirven para operar cantidades enteras que tienen diferentes signos o que sus efectos se contrarrestan, por ejemplo, vender, comprar, subir o bajar. Están ordenados de dos números representados gráficamente. Es mayor aquel que está situado más a la derecha y menor el situado más a la izquierda, como vemos en el gráfico. Bueno, las operaciones que podemos realizar en los enteros tienen unas condiciones. Primero, si los números enteros tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado se le coloca el signo común, como vemos en el ejemplo. Segunda condición, si son de distintos signos, se restan los valores absolutos y al resultado se le coloca el signo del número de mayor valor absoluto, como vemos en el ejemplo. Y bueno, ahora sí, operaciones, suma. Allí encontramos la asociativa, la conmutativa, el elemento neutro y el elemento opuesto, como vemos en los ejemplos. En la resta vemos que no es conmutativa, es decir, que A menos B es diferente a B menos A. En la multiplicación se tiene en cuenta la regla de signos, que es el siguiente: más por más, más, menos por menos da más por menos, menos y menos por más, menos. Allí está la propiedad asociativa, conmutativa, elemento neutro y distributiva. Y en la división también se aplica la regla de signos y tampoco es conmutativa. Tercero, números racionales, que se simbolizan con la letra Q y en ellos encontramos A sobre B, que A pertenece a los enteros, B pertenece a los enteros, pero B es diferente a C. Y son el conjunto de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones. Sirven para representar medidas. El orden de las fracciones tienen unas condiciones. Primero, según si son de igual denominador, que dice que de dos fracciones que tienen igual denominador es menor aquel que tiene menor numerador, como vemos en el ejemplo. Cuando tienen diferente denominador, es mayor el que tiene mayor denominador, como vemos a continuación. Y tercero, números y denominadores distintos. Se debe buscar una fracción equivalente, como vemos en el siguiente ejemplo. Y bueno, las operaciones que realizamos en los números racionales, suma y resta, con el mismo denominador se restan o se suman los numeradores y queda igual el denominador, como vemos en el ejemplo.
Con distinto denominador, primero se reducen los denominadores a común denominador y segundo se suman o se restan los numeradores de las fracciones equivalentes obtenidas, como lo vemos en el ejemplo. En la multiplicación vemos que se hace de manera directa y allí encontramos propiedades como asociativa, conmutativa, elemento inmerso y distributiva. Y por último, la división, y aquí vemos el ejemplo. 3. Ahora los números irracionales, que se simbolizan con la letra I y encontramos raíz de 2, raíz de 3, pi, raíz de 5. Está conformado por los números que no pertenecen al conjunto de los números racionales. En ellos están los números decimales, no periódicos e infinitos, es decir, que no pueden ser expresados en fracciones. Estas surgen al resolver raíces de números racionales. Los números irracionales más conocidos son pi y el Euler. Y bueno, las operaciones que podemos realizar con los números irracionales, para realizar operaciones hay que tener en cuenta una serie de condiciones, como que hay que extraer e introducir factores dentro de los radicales. Para la suma, solo podemos sumar o restar los números que tienen radicales semejantes. Para poder sumar estos números es necesario sumar con la ley del álgebra, es decir, necesitamos sacar factor común, como vemos en el ejemplo. Bien, ahora en las multiplicaciones. En esta encontramos dos tipos. Primero tiene que ver con radicales que tienen índice semejante y el segundo radicales diferentes. Y por último encontramos los números reales, que se simboliza con la letra R y encontramos allí la unión de los números racionales y los irracionales. Estos comprenden a los números racionales y los irracionales, como lo decía anteriormente, es decir, que incluye todos los números positivos y negativos. Además, los números que pueden ser expresados mediante fracciones de dos enteros que tengan denominador o números nulos. Los números reales son el fundamento de muchas construcciones matemáticas. Es el lenguaje que usamos a diario en cuentas y en longitudes. Las operaciones que allí podemos realizar son primero suma, asociativa, segunda conmutativa y tercera elemento neutro, como vemos. El segundo es diferencia. La diferencia de dos números reales se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo, como lo vemos en el ejemplo. Tercero, producto, se tiene en cuenta la regla de signos, como ya lo había dicho anteriormente. Y la división, que también se aplica regla de signos. Y además, en las fracciones, si uno de los dos términos tiene signo negativo, toda la fracción se convierte en número negativo, como lo vemos a continuación. Bueno, esto fue todo sobre los conjuntos numéricos. Recordemos que los conjuntos se dividen de la siguiente manera: números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales y números reales. Gracias.